buenas tardes para todos, para todas, para todes. Es un gusto recibirlos en este nuestro seminario de procesos bioculturales, educación y sustentabilidad. Este esfuerzo colectivo que realizamos desde el laboratorio, taller precisamente de procesos bioculturales, educación y sustentabilidad, encabezado gratamente por nuestro amigo Felipe Reyes, que ahí estoy viendo ya físicamente, presencialmente aquí en la transmisión. Y bueno, pues también agradeciéndole las facilidades a nuestras autoridades en el Instituto de Ciencias Biológicas, particularmente a la doctora Ana Gabriela Verdugo, y pues a todos los que hacen posible la transmisión, a todos los compañeros de sistemas, a todos nuestros compañeros que hacen posible la transmisión, pues agradeciéndolos que hacen posible que llevemos estos seminarios a cabo y sobre todo que nos pongamos o que los podamos hacer la transmisión en vivo a toda nuestra Latinoamérica. Y bueno, pues en este momento o esta fecha es de especial interés porque con esta sesión cerramos nuestro seminario en lo que corresponde al 2025 y pues bueno, seguiremos en la lucha, compañeros, compañeras, en esto. Y bueno, para mí es también muy grato presentar a una muy querida amiga, colega, la doctora Eglesen, que en un momento más les daré su semblanza, que bueno, es una entrañable compañera con las que hemos desarrollado ya muchísimos lazos desde hace varios años a través de actividades, sobre todo vinculadas a la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Y pues quisimos invitarla y te agradecemos, Egle, que hayas aceptado esta invitación para que nos cuentes un poco acerca del mucho trabajo que has desarrollado allá en la Amazonía venezolana y otras tantas experiencias que seguramente nos platicarás, ¿no? Es gratificante para mí tenerte aquí con nosotros. Me voy a permitir leerles rápidamente una semblanza. Eglesen es una madre venezolana y una académica transdisciplinaria cuyas raíces abarcan la botánica, la antropología, el arte, la biología de la conservación, pero especialmente su contacto directo desde muy niña con comunidades andinas y desde sus 20 años con pueblos indígenas. Sus caminos han llevado a explorar desde muchas miradas tanto los altos Andes, los páramos, entre los parameros, como las tierras bajas boscosas de la Amazonía con el pueblo Hopi, aplicando enfoques de ecología humana, comunitaria e investigación-acción cooperativa participativa. Ha trabajado en el Laboratorio de Ecología Humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, desde el año 2000 y actualmente enseña saberes ecológicos tradicionales en la Rubenstein School of Environmental and Natural Resources en Vermont, en Estados Unidos. Su trabajo enfatiza la construcción colaborativa del conocimiento, los derechos territoriales y de salud basados en el cuidado y el amor de todas las entidades que cohabitan con nosotros en la Tierra, dadas nuestras íntimas interdependencias en la biosfera. Pero más allá de sus cualidades, experiencias académicas, Egle, como les dije, es y ha sido y será una entrañable y maravillosa amiga y colega. Y en este sentido, pues te agradezco, Egle, que estés aquí compartiéndonos un poquito de lo que haces. Y bueno, pues te dejo el micrófono para que nos platiques un poco de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Tú sabes que, bueno, para mí toda la red que hemos construido en América Latina, en nuestra Avia Yala profunda, es sumamente significativa. Alimenta todos los días mi ánimo para seguir trabajando porque sentimos que somos como un solo cuerpo, haciendo tantas cosas juntos, ¿no? Entonces yo agradezco mucho esta invitación porque me permite entrar un poquito en México, en lo que ustedes están haciendo, en las maravillosas cosas que construyen todo el tiempo y también probablemente en alguno que otro compañero de otro lugar de América Latina que esté compartiendo con nosotros este espacio, ¿no? Yo quisiera iniciar agradeciendo a tantos maestros que tenemos, en mi caso particular en los Andes y en la Amazonía, que
nos han dejado, pero que de alguna manera pervive a través de nosotros su sabiduría, sus conductas, sus valores, ¿no? Quiero expresar que sintamos esto como una conversación, a pesar de que no estoy allá y sientan libertad de interrumpirme, de hacer algún comentario. Tengo una presentación que es un poco larga. Yo creo que voy a tratar de resumir algunas cosas, pero bueno, el espacio abierto de conversación entre los corazones, pues está abierto, ¿no? Muchas gracias otra vez, Felipe y Manuel. Y bueno, voy a ver si logro compartir. Este, bueno, no sé exactamente cómo se hace, pero voy a tratar de hacerlo. Ustedes me dicen si se ve, si se ve, ¿verdad? Sí se ve. A ver, Ok. cambia la diapositiva para ver si cambia también, porque a veces luego no cambia. Ándale, sí, perfecto, sí cambia. Chévere. Yo no los veo a Gracias. ustedes, entonces no sé, o sea, me imagino que si en algún momento quieren interrumpir, bueno, conversan, me dicen, queremos preguntarte tal cosa. Bueno, este Gracias. es un título que probablemente no transmita todo lo que quiero compartir con ustedes hoy, pero bueno, hay dos elementos fundamentales, ¿no? La noción de ecología como básicamente basada en las interrelaciones. El espacio particular en el que voy a conversar va a ser la Amazonía venezolana fundamentalmente, pero como verán, hay un inmenso potencial extrapolable de las cosas que voy a decir aquí para muchos otros lugares de nuestra Avia Yala. Y el corazonar como una estrategia, pero también como una ontoepistemología que están empezando a ser bastante radical, no radical en términos solamente de cambios profundos, sino fundamentalmente ir a nuestras raíces, ir a lo profundo de lo que significa estar enhebrados en nuestra Via Yala con este tipo de ideas que no terminan de ser ideas para empezar a hacer praxis, para empezar estrategias, para empezar a ser verdaderamente formas de ser y estar en la América profunda, en nuestra Vía Yala. Yo quisiera también mencionar que muchas de las personas que están al inicio en esta lámina son los que me han enseñado y han alimentado estas ideas que están acá. Yo considero que soy solamente una especie de vocero, una especie de canal que transmite esta información, esta sabiduría para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, la conversación de hoy la voy a tratar de centrar en tres aspectos, voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda algunas cosas. Estoy completamente consciente que muchas de las cosas que digo aquí van a ser tratadas de manera muy superficial. Bueno, por cuestiones de tiempo no tenemos más que una hora para la conversación y algunas preguntas al final, pero estoy consciente de que estas cosas, pues digamos que como decimos de manera cotidiana, hay mucha tela que cortar, se podrían conversar muchas otras cosas, ¿no? Mi primer punto va a ser algunas ontoepistemologías de las que soy heredera y muchos de los que estamos en esta audiencia somos herederos también porque, bueno, tenemos raíces, qué sé yo, indígenas, campesinas, bueno, de contextos mucho más sencillos que solamente la academia, ¿no? Y son epistemologías que se han conocido como epistemologías del sur, pero para mí no, y para muchas otras personas no son solamente epistemologías, formas de hacer, sino formas de ser y estar. Por otra parte, ¿cómo es que hemos hecho esta traducción desde el Laboratorio de Ecología Humana en el IBI? Y bueno, por los últimos 27 años, ¿cómo hemos tratado de crear puentes significativos entre lo que puede ser la investigación académica, científica, ser profesor de una universidad y al mismo tiempo honrar las solicitudes, las necesidades, las perspectivas de los pueblos con los que nosotros aprendemos y trabajamos mano a mano, ¿no? Cómo esto se nutre de estas ontoepistemologías. Y finalmente voy a mostrar un poquito de lo que ha sido mi contribución. Felipe conoce de esto también, que ha sido la ecogonía y cómo se articulan estas ontoepistemologías más contemporáneamente a esta forma ecléctica de tratar de construir el conocimiento a muchas manos. Solamente para situarnos un poquito, porque a pesar de que voy a estar hablando más de la Amazonía venezolana, hay muchísimos elementos, pero verdaderamente muchísimos elementos que nos unen a través de toda nuestra así conocida América, pero yo trato de utilizar cada vez más y más el término con el que han bautizado los indígenas
especialmente los cunas, pero es un término que han abrazado ahora la mayoría de grupos indígenas de toda la América profunda, como Abya Yala, este territorio que está conformado por Norte, Sur y Centroamérica. Y que bueno, hay una profecía de Pachacuti que en cuando se encuentran las tres aves, el quetzal, el cóndor y, y el águila, vamos a verdaderamente poder construir de manera mucho más eficiente una forma de ser y estar en nuestra América, básicamente amando, corazoneando. Entonces, bueno, en este momento hay aproximadamente más de 1.200 pueblos indígenas reconocidos. Hay muchísimos más, probablemente tres o cuatro más veces el número que yo pongo allí, pero los diferentes gobiernos han reconocido solamente ese número. Ese es el número que da las Naciones Unidas. Y bueno, a lo largo de toda la extensión de la superficie de nuestra Vía Yala hay una inmensa diversidad, no solamente biológica, sino también cultural. Precisamente por eso, honrando el seminario de este momento, esa diversidad biocultural está tejida de una manera muy imbrincada, ¿no? Y hemos estado sometidos precisamente en toda la Vía Yala a procesos de colonización y neocolonización que hacen que nuestras formas de ser y estar respondan no solamente en el pasado, en el presente, sino también en el futuro con estrategias similares. Ese es mi posicionamiento. Y me parece muy importante enunciarlo desde el principio en la mayoría de las conversaciones que trato de hacer, en la que convivimos muchos miembros de nuestra hermosa Abya Yala. Solamente para dar una idea, en estos 533 años de colonización explícita, masiva, más del 96% de la población indígena ha desaparecido completamente. Es decir, lo que nosotros llamamos, o estamos acostumbrados a llamar conocimientos ambientales tradicionales, incluyendo también a las poblaciones locales, a los campesinos, a los pescadores, a los parameros, en este caso mío, por ejemplo, son solamente una fracción muy pequeña de los que han podido sobrevivir. Hablando, por ejemplo, ahorita de lo que significa la capa de neocolonización más reciente, quiero también un poquito llamar la atención, especialmente para las audiencias más jóvenes, ¿no? Las generaciones de estudiantes, qué sé yo, de 16, 18, 20, 25 años. No es casualidad que además de una trayectoria colonial similar, nosotros compartamos, por ejemplo, algunos procesos en el siglo XX, ¿no? No es casualidad que que muchas dictaduras o regímenes dictatoriales del siglo XX de nuestra Vía Yala, las que yo menciono allí en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, etcétera, incluida Venezuela, México y Nicaragua, estuvieran sustentadas, apoyadas definitivamente por básicamente por el capital internacional, por los pueblos y las naciones y las repúblicas y los grupos de poder más importantes de todo el mundo. No es casualidad que ellos precisamente, ¿cómo se llama?, apoyaran estos regímenes de manera dramática, ¿no? Yo estoy consciente de que algunas fechas en mi tabla están incorrectas, incluida la de México, la tengo que arreglar. Pero básicamente hemos sobrevivido a pesar de estos procesos genocidas. Tampoco es casual la existencia de estructuras y procesos similares en toda nuestra Vía Yala, como por ejemplo la distribución de las tierras a partir de las reformas agrarias e incluso el manejo del conocimiento formal. No sé si han puesto ustedes a pensar por qué en toda nuestra Vía Yala hay instituciones del CONICYT, FONACYT, SENACYT, todas denominadas con nombres muy similares y creadas aproximadamente al mismo tiempo. No es casualidad. La producción del conocimiento es también parte muy significativa que nos atañe desde la academia, en dónde la depositamos, cómo la articulamos y a quién la hacemos accesible. Cómo nos articulamos de manera significativa con la academia es nuestra responsabilidad desde siempre. En este contexto, siento que también es muy importante conversar en cómo nuestra Biblia Yala tenemos tradiciones que hemos heredado ancestralmente, que son formulaciones que se han hecho muy explícitas más recientemente, pero que estoy segura de que si las leemos a conciencia, muchos de nosotros recordaremos lo que decían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, que probablemente jamás transitaron las universidades o los espacios académicos formales, pero que estaban definitivamente, vivían definitivamente con una ética del cuidado del amor. Decían, como los zapatistas, que somos diferentes pero somos iguales. Entonces promovían la posibilidad de hacer un mundo donde existen muchos mundos. Pero además de eso, a partir de que se empezaron a escribir muchas cosas, nos ha rodeado y nos ha enhebrado y nos ha abrazado algo que se conoció a partir de los 60 como la teología de la liberación.
tuvo una inmensa fortaleza y sigue teniendo una inmensa fortaleza, está subsumida en ideólogos tan importantes como, por ejemplo, Enrique, bueno, yo lo voy a escribir en la tabla, Enrique Dussel, por ejemplo, ¿cómo se llama? Galeano, Eduardo Galeano, en Venezuela, Edgardo Lander, y muchos otros ideólogos que han estado reconociendo que más allá de una forma de teología, es un cuerpo, una plataforma en donde podemos saltar para unir puentes entre la cotidianidad de los grupos locales que han estado siempre luchando por sus necesidades y las academias. En este caso, hay una ontoepistemología que estoy abrazando cada vez más, que me enseñaron los indígenas amazónicos, que se ha traducido en español como sentir, pensar o corazonar, pero que realmente está articulada desde probablemente hace siglos y probablemente millones, miles de años desde que empezamos a poblar el Abya Yala, con una forma muy significativa de sobreponerse a la colonialidad del poder, como diría Aníbal Quijano, y también a las ecopedagogías de los oprimidos, que también siguen enseñándonos en cómo hacer lo que hemos abrazado nosotros de manera muy significativa, que se conoce en la academia como investigación de acción participativa o investigación acción colaborativa. ¿Cómo hacer que desde las epistemologías, las teorías y las metodologías que aprendemos en la universidad podamos honrar y podamos cumplir con los deseos de justicia socioambiental de las comunidades humanas con las que trabajamos cotidianamente, los que trabajamos en procesos de bioculturalidad? Aquí estoy mencionando solamente algunos, yo sé, estoy totalmente consciente que me falta un gentío, ni siquiera incluía a Venezuela en esta tabla, de los ideólogos que están subsumidos en lo que estoy conversando con ustedes en este momento. Y que bueno, si ustedes quieren y nos da tiempo, podemos conversar mucho más, de una manera mucho más intensiva o más profunda al final de esta conversación. Quiero solamente llamar la atención a algunos indígenas o personas que han escrito, siendo ellos mismos indígenas o siendo de primera o segunda generación mestiza, algunas cosas sobre las que quisiera que tengan muy en cuenta para el resto de la conversación, que va a estar, sí, más asociada a procesos, digamos que bioculturales muy explícitos y de la manera en cómo la academia ha articulado estos paradigmas. Hay una tesis que se defendió en el 2010 en Ecuador, en una universidad, una tesis de doctorado, autoreada por Patricio Guerrero Arias, un poeta, autor, es también mestizo, así como yo, que reconoce mucho la herencia de diversos indígenas en su transitar por el Abya Yala, especialmente algunos indígenas guaraní, como el que menciono aquí en esta lámina, Caraí Mirit Poti, en que verdaderamente es probablemente una de las primeras veces en que uno va a encontrar de manera tan explícita la importancia del amor, de los sentimientos, de los afectos, que por una manera, de una manera no solamente radical, sino muy consciente, han sido eliminados de manera dramática desde por lo menos hace 300 años, cuando la ciencia se instauró como la institución y la forma de conocimiento y la única forma de conocimiento hegemónica para transmitir las verdades. En ese momento, hace por lo menos unos 200 o 300, bueno, fundamentalmente hace 300 años después de la Ilustración, cuando la ciencia se convirtió en la institución que guía las verdades a nivel mundial, se eliminaron a partir de allí absolutamente todos los afectos, todas las emociones, y se empezó a construir, se empezaron a construir metodologías cartesianas, cuantitativas, mecanicistas, que describían una forma de la realidad solamente lógica, solamente racional. Sin embargo, otras formas construir conocimiento y de estar en el mundo asociadas a los sentimientos estuvieron y están y seguirán estando siempre presentes y que describen con muchísima fortaleza lo que somos el Homo sapiens, lo que somos el ser humano. Y en el caso muy específico de nuestras de poblaciones indígenas y poblaciones campesinas y poblaciones rurales de nuestra Abya Yala, se han repetido de manera significativa y se han acuñado como corazonar. En este caso son antropólogos, pero también vamos a encontrar muchos otros ideólogos que son filósofos, que son biólogos o que son sencillamente personas de las comunidades rurales que tienen conocimientos ecológicos muy profundos, ¿no?
Entonces, bueno, es una forma también de decolonización, ¿no? Corazonar es una respuesta espiritual política insurgente. ¿Por qué insurgente? Porque a partir de los sentimientos, a partir de las emociones y a partir de la articulación significativa de otra forma de construir el conocimiento, estamos erosionando las formas hegemónicas en las instituciones de poder y estamos clamando que otras formas de conocer y estar en contra de la destrucción absoluta que se ha instaurado ahora, sin duda alguna, a través del cambio climático, estamos básicamente proclamando esa forma de construir, hacer y reconocer a la naturaleza como un objeto y no como un sujeto. Igualmente, reconocer las partes de la naturaleza como recursos y no como sujetos, entidades de respeto, ha fracasado. O sea, cada vez hay menos gente en el mundo entero, excepto los pequeños grupos del 1% de poder de todo el mundo, que reconoce que esa forma hegemónica de hacer conocimiento y de estar en el mundo como solamente explotando y explotando y con, ¿cómo se llama? Con paradigmas económicos de crecimiento económico exponencial, verdaderamente están acabando con la vida en la Tierra. Entonces necesitamos la construcción real de paradigmas diferentes que provean no solamente de soluciones, sino que hayan probado que son eficientes. Y esa eficiencia se ha mostrado de manera significativa en la forma de ser y estar de los grupos indígenas. Mucho más cercano al México profundo son autores como esta indígena, María Patricia Pérez Moreno, que probablemente alguno de ustedes la conoce, y ¿cómo se llama? Yo creo que ella es antropóloga, que no estoy muy segura, española, pero bueno, tiene un lazo con México bastante significativo, de Lola Cubeles Aguilar. Hablan precisamente de otras formas de, ah, de otras formas de articulación significativas con la biosfera entera, como la OTAN. Hablan del corazón, por ejemplo, ella dice, se ha traducido OTAN como corazón, pero es muchísimo más allá que solamente un órgano funcional que está en el centro de nuestro cuerpo. Se traduce como una energía primordial, una energía cósmica, una energía sagrada y fundamentalmente como una forma de ser, estar, hacer, sentir, pensar. Yo quiero hacer una clarificación con esto. Yo no estoy llamando a que nos convirtamos en indígenas, setzales o guaraníes o joti o aguaruna, los indígenas que predican esta forma de ser y estar. Estoy tratando de que nosotros traigamos elementos significativos, diacríticos significativos de esta forma de concepción de la diversidad biológica y de la vida entera y lo traigamos a nuestra cotidianidad. No importa en dónde estemos, como decía un sabio en mi caso, como decía Aravara, un sabio que me enseñó muchas cosas en la Amazonía, que me decía, nada previene que tú ames en no importa en qué contexto estés. Tampoco el objeto de tu amor puede ser un árbol, puede ser una iniciativa, puede ser una forma de estar, puede ser una bacteria, puede ser la interacción de los polinizadores, pueden ser muchísimas cosas. La forma de amar y respetar se puede extrapolar a cualquier contexto vital. Yo les voy a tratar de mostrar cómo, por ejemplo, a través de muchos restos arqueológicos y también ¿cómo se llama? Bueno, de los suelos, de la construcción de los suelos, esa forma de estar todavía se ve y se sigue viendo a partir de las construcciones bioculturales de nuestra Via Yala, de nuestra América Profunda. Probablemente todos ustedes son familiares con la Terra Preta do Indio o la tierra negra de los indígenas amazónicos, que fueron construcciones que se hicieron probablemente milenarias y que todavía hoy en día siguen sustentando una diversidad biológica significativa. Son suelos creados por la gente. Los suelos amazónicos son suelos muy superficiales y se han encontrado arqueológicamente suelos que puedan tener de 1,5 metros a 2 metros de profundidad, que son suelos increíblemente ricos. Y no son pedacitos, algunos de estos estamos hablando de 8 kilómetros. En esos suelos crearon muchos indígenas amazónicos diversidades culturales que se articulaban y que permitían la sustentación y la vida de muchas formas de vida en suelos muchísimo más ricos. Hay muchos ejemplos que podemos hacer, como por ejemplo el segundo de la gráfica que yo muestro acá, son los llanos de Mojo en Bolivia,
que son básicamente plataformas donde se fueron construyendo diversidades biológicas significativas a través de la siembra y a través de, de configuraciones geológicas, o sea, básicamente de construcción de plataformas mucho más altas que en épocas de lluvia permitía la vida a través de dispersión de semillas, a partir de la construcción de pedazos muy diversos ¿cómo se llama? De asociaciones ecológicas. Todavía hoy en día siguen siendo utilizados por muchos indígenas de la zona. Nosotros hemos estudiado esto en diversas esferas de la vida, pero la ética, como me decía a mí, Isto, que era otro sabio que también conocí en la Amazonía, el describir estas fascinantes configuraciones y asociaciones ecológicas solamente te da una esfera de interacciones. Tú lo puedes entender a través de la razón y a través de la lógica, pero entender por qué se hacía. Para eso, para entender la dinámica de la motivación detrás de la creación de espacios ecológicos diversos, está una ética del cuidado y del amor. Yo voy a tratar de ejemplificar eso ahora con nosotros, con cómo lo hemos hecho en Venezuela, en la Amazonía venezolana. Nosotros somos parte de un grupo relativamente pequeño, cada vez más pequeño en ecología humana, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y hemos construido esto a través de tres, digamos, de tres epistemologías que están subsumidas en todos los proyectos que hemos llevado a cabo. Uno es, bueno, la etnobiología y la etnoecología, que nos proveen de herramientas muy significativas de una articulación, además con cientos de colegas como ustedes, que cada vez nos alimentan más y que nos hacen entender todos estos procesos con mucha humildad y con mucha alegría, porque sabemos que no somos uno solo, sino que somos muchos de nosotros. Por otra parte, está subsumido también el paradigma de la conservación biológica y cultural, y algo que nos motiva y que nos ha hecho hacer los proyectos que hacemos es lo que yo ya mencioné antes, la investigación-acción colaborativa. Esto nos ha llevado a explorar áreas muy diversas como las taxonomías, las clasificaciones, la adaptabilidad, el manejo y el monitoreo de diferentes partes de la diversidad biológica y cultural de la Amazonía. Nos ha hecho siempre ver estas cosas con mucha transdisciplinaridad. Y también nos ha hecho entender todos estos procesos con un componente muy significativo de la espiritualidad. Nosotros hemos trabajado en dos áreas fundamentales de Venezuela, de la Vía Yala, en los páramos, como se ve aquí, en las flechitas, o sea, aquí está Venezuela, esta parte azul, en el área de acá son los páramos, fundamentalmente el páramo de los Conejos, comunidades muy lindas con las que tenemos relaciones muy familiares, y acá, que esta parte es la Amazonía venezolana, fundamentalmente con grupos Wotaja y Joti. Entonces, básicamente, a pesar de que yo voy a hablar solamente de los indígenas Joti hoy, es un grupo muy lindo de gente que nos ha enseñado, que nos ha abrazado, que nos ha guiado a través de todos estos caminos y básicamente hemos crecido juntos. Honramos sus solicitudes y adaptamos nuestras agendas a las suyas al tiempo que construimos a muchas manos conocimiento que puede ser entendido a través de publicaciones, a través de conversaciones como esta que tenemos ahora, a través de clases, etcétera, pero fundamentalmente teniendo siempre en cuenta, subsumido una de las cosas más importantes. Este conocimiento es de ellos y es de la Vía Yala, de la América Profunda, y se hace precisamente para generar más y más y más conciencia sustentada en el amor, en formas diferentes de estar en la vida. Ojalá que logre a través de esta conversación de sembrar en ustedes la importancia del amor como una forma irreverente y además de eso, que está rompiendo los paradigmas más sistemáticos de la ciencia global, no tanto de la ciencia que se hace en América Latina como de la ciencia que nos quieren a nosotros vender permanentemente a través de las revistas. Como ustedes saben, si no tenemos una suscripción, no accedemos a conocimiento producido en el norte global. Eso queremos quebrarlo, queremos romperlo, queremos hacer entender que el conocimiento tiene que abrazarnos y tiene que abrazarnos con procesos de amor que no pueden jamás venderse. Este tipo de cosas las hemos tratado de hacer entonces en dos sistemas socioecológicos tropicales muy diferentes, como son los páramos, que existen fundamentalmente en América del Sur, en los Andes, son ecosistemas tropicales muy altos, están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y en la Amazonía, que también son también ecosistemas o biomas, en realidad más que ecosistemas son biomas de América del Sur. ¿No? Entonces, ¿cómo nos hemos articulado con esto? A través de por lo menos 5 proyectos de cooperación-acción
que, bueno, a mí no me va a dar tiempo definitivamente de hablar a profundidad de ninguno de ellos, pero voy a hablar muy someramente a través de aspectos significativos de qué se entiende por la soberanía territorial, algunos aspectos de la conservación biocultural, que si ustedes quieren, pues en algún momento podemos dictar un pequeño seminario de la metodología que hemos utilizado para eso, aspectos de los proyectos de salud, proyectos de la lengua y producción literaria y alfabetos o escuelas autogestionados. En todos estos proyectos, los actores fundamentales han sido las poblaciones locales, no nosotros. ¿No? Entonces, bueno, voy a hablar solamente, como les mencionaba, de cosas amazónicas. Voy a dejar de lado mis queridos Andes. Yo soy de los Andes originalmente. Pero bueno, voy a conversar fundamentalmente ahorita de los Oti. Los Oti están al norte de la Amazonía venezolana, en este cuadrito chiquitico que se ve aquí en el mapa. Nosotros hicimos caminatas significativas de 4 y 5 meses al principio para reconocer dónde estaban ellos. Este es un grupo de contacto inicial, apenas se ha tenido contacto permanente con ellos de la década de los 70. Algunos de ellos todavía viven en términos bastante aislados, por opción propia, no porque no conozcan la manera de vivir de Occidente, ni porque conozcan, qué sé yo, computadoras o teléfonos, etcétera, sino porque deciden mantenerse aislada de esta forma de vida, de una forma de vida mucho más detrimental y mucho más destructiva. En todo caso, nosotros seleccionamos estas 4 comunidades que han resultado ser lugares donde hemos desarrollado relaciones muy cercanas de familia, de amistad, de mucha cooperación y de mucho compromiso. Son básicamente comunidades que abarcan a todo el grupo de los OTI. ¿Quiénes son ellos? Son alrededor de unos 2.000 personas en este momento, dispersas por unas áreas amazónicas muy, muy, muy diversas. Estos son grupos que viven, nosotros lo hemos probado, por ejemplo, haciendo estudios ecológicos bueno, no sé, tratando de cuantificar en términos ecológicos la diversidad biológica y hemos visto que en términos de diversidad alfa y beta son bastante diferentes, algunas veces solamente teniendo 15% de similaridad en los diversos ecosistemas donde están sus comunidades. Viven en bosques primarios, son muy igualitarios, tienen una ecología de subsistencia fundamentalmente de caza y recolección, pero también practican la horticultura y la pesca, son muy itinerantes, se mueven mucho. Son un grupo bastante, bastante igualitario, es un grupo muy lindo donde uno verdaderamente siente que hay mucha alegría permanentemente. Tienen una gran predicción hacia la música y definitivamente es una gente con la que yo he aprendido significativamente, mostrando de manera muy superficial, muy somera y de alguna manera poco respetuosa lo que han sido estos proyectos con los que quiero compartir un poquito de ustedes hoy. El de la territorialidad fue una solicitud de ellos nos pidieron ayudarlos a tener acceso legal sobre la tierra, después de entender a través de muchos años que la tierra en nuestra sociedad se posee. Desde la perspectiva de ellos, no se posee la tierra nos posee. Entonces, ¿qué significaba la tierra para ellos? La tierra básicamente es una forma espiritual de ser y estar a pesar de que tenga materialidad. La tierra está viva, la tierra está llena de subjetividades, de entidades que tienen exactamente la misma valoración que la podemos tener nosotros como Homo sapiens. En este proyecto se invirtieron completamente los roles. Después de su solicitud, nosotros empezamos a ser básicamente sus ayudantes, sus asesores técnicos. Las decisiones fundamentales las tomaron siempre ellos y nosotros básicamente transmitíamos, hacíamos una especie de transferencia de tecnología de la que ellos se apropiaron y con la que ellos construyeron sus mapas y sus territorialidades en los términos que ellos querían. Entonces, básicamente la tierra no se puede separar de ellos. Si cito en este momento, por ejemplo, feministas, indígenas latinoamericanas, una de ellas muy significativa, guatemalteca, como Lorena Cabnal, que ha hecho un ontoepistema muy, muy válido en este momento, en que hace un símil entre el cuerpo y la tierra. De hecho, lo llama cuerpo-tierra como equivalentes. Nosotros en nuestros cuerpos hemos recibido toda la violencia de 500 siglos y probablemente muchos más de colonización y las diversas capas de colonización que hemos recibido, pero también así la tierra, en donde hemos hecho explotaciones o hemos permitido la explotación de una manera hegemónica a partir precisamente de esas formas de construir conocimiento y construir economías que son hegemónicas a través de la explotación de las minas, bueno, de la minería, del oro, del coltan, del petróleo, a través de recursos como el caucho,
o a través de recursos fundamentales como el maíz, como el tomate, domesticados y muy regalados al mundo entero precisamente por el México Central, por ustedes, pero igualmente con la papa o con la piña o con la yuca, que fueron domesticados y que fueron regalados desde hace más de 500 años desde nuestra Avia Yala al mundo entero. O sea, la tierra y el cuerpo son equivalentes por la explotación. Entonces, la espiritualidad para estos grupos de feministas, como también para estos grupos de ideólogos indígenas que están empezando a hablar, a ser muy abierta, igualmente recuerdo por lo menos en este momento los grupos Kogi de Colombia, están empezando a hablar de estos paradigmas ontoepistemológicos que pueden ser soluciones a estas formas tan dramáticas en las que hemos vivido por los últimos 500 años. Si la espiritualidad es entendida como una forma muy alta, la forma más alta de conciencia de hacer política, y la tierra es espiritualidad, básicamente son axiomas que están muy enhebrados. La tierra entonces termina siendo una forma política espiritual para preservar la vida. De allí la importancia, no solamente como posesión, porque definitivamente no se posee, y no se posee muchísimo más si lo vemos en términos filogenéticos. Bueno, con este proyecto un registro de ideas, una transferencia de tecnología y una transferencia de conocimiento de ellos hacia nosotros, para entender a ver la Tierra y todos los cohabitantes de la Tierra de maneras diferentes. Ya lo van a ver un poquito más adelante. Se hicieron estas libretas que están escritas en su lengua, se desarrolló también un alfabeto y ellos, créanlo o no, fue una cosa increíble, colectaron más de 5.000 puntos de GPS y cada punto estaba no solamente lleno de información georreferenciada, sino además de eso construyeron base de datos, los mismos OTI, de 25.000 entradas en donde se explicaba cada punto y el significado de cada punto. Terminaron siendo mapas de manejos de recursos, pero mapas de serie STAR, mapas donde se preservaba no solamente un pedazo de territorio, sino las diversas ecologías, las diversas sabidurías de serie STAR allí. Y cuando hablo de diversas sabidurías y ecologías, hablo de las sabidurías de cada entidad que nosotros en la ciencia occidental hemos llamado especies, hemos objetificado, hemos llamado plantas, animales, bacterias, micorrizas, microbioma, etcétera, que para los indígenas son diferentes formas de expresión de la vida articuladas en un concierto permanente. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que nosotros quisimos en este proyecto es que las historias de vida de los indígenas, que son orales, por supuesto, empezaran a cobrar valor como si tuvieran un documento escrito. Una de las cosas fascinantes que hicimos es preguntarle a las mujeres dónde nacieron cada uno de sus hijos y trazar con el GPS en los diferentes puntos en donde han construido sus casas. Pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de eso. El segundo proyecto ha sido muy interesante, que se ha codificado como BICAT, que lo codificó en Stanford, como un índice de vitalidad del conocimiento ecológico tradicional. Es una metodología fascinante. También, básicamente es transferir tecnología y una epistemología a los nietos que empiezan a utilizar la tecnología moderna para que ellos entrevisten a sus abuelos y sus abuelos registren. O sea, un abuelo no vas a negarle a un nieto toda, o sea, la posibilidad de que comprenda y entienda a la mayor profundidad de diversas ecologías del conocimiento divididas en diferentes dominios ecológicos. Eso, bueno, ha sido una metodología muy interesante, una metodología que hemos codificado de esta manera y que si alguien está interesado, solamente díganos y nosotros podemos fácilmente inventarnos un taller a través de Felipe o lo que sea para mostrarles a ustedes cómo hemos implementado esta metodología. Lastimosamente, no puedo hablar más de eso hoy, pero esta metodología permitió conversar con ustedes lo que voy a conversar más adelante. Hubo otro proyecto de salud que ha sido absolutamente fascinante, es uno de los últimos proyectos en los que nos involucramos a partir del 2018. Básicamente es súper triste porque había una epidemia de malaria muy, muy, muy fuerte en Venezuela. Muchos amigos indígenas nuestros murieron de malaria. Entonces, ¿cómo hacer a partir de la solicitud que nos hicieron? ¿Cómo los ayudamos a enhebrar su noción de salud y su noción de vida a través de una forma de controlar los vectores de malaria contemporáneamente y controlar precisamente la enfermedad? Entonces se creó un proyecto comunitario de control comunitario de malaria donde ellos mismos
controlaban definitivamente no solamente los vectores, sino las medicinas, los laboratorios, las formas de control de los vectores, etcétera. Básicamente lo hicieron ellos mismos. Nosotros otra vez actuamos solamente como quien transfiere los recursos, transfiere la tecnología y articula estos grupos con los ministerios de salud de los diferentes lugares y también con la Organización Panamericana de Salud. Para nuestra alegría, este también es un proyecto fascinante. Fíjense, por ejemplo, nosotros empezamos con 1.138 casos en una de las comunidades, de las áreas de influencia. Participamos con este proyecto en 108 comunidades diferentes y 7 grupos étnicos diferentes. Y el año pasado, para nuestra alegría, en la zona de influencia nuestro, hubo 0 casos de malaria. Eso generó otros proyectos, pero mostró fundamentalmente que la estrategia del control de malaria, a partir de que uno pone en la mano de ellos, totalmente en la mano de ellos, estrategias que se han implementado en África y en otros países por las comunidades mismas, son efectivos. Finalmente, bueno, otro proyecto que ha sido muy significativo con el material producto del BITEC, del BICAT, de lo que les mencioné, de esta metodología. No, para ellos no era suficiente el que se compartieran las bases de datos de manera digital, sino que se produjeron 2 libros, porque bueno, es lo que ellos querían. Ellos querían la producción, la articulación de todo esto, entonces se crearon estos libros que están online, son de distribución gratuita. Incluso si ustedes los quieren en física, lo que pasa es que tendrían que pagar por lo menos el envío del libro de los OTI, porque bueno, nosotros desde Venezuela es muy costoso, muy difícil pagar el envío, pero son libros de distribución gratuita en donde se concentran esta fascinante riqueza de conocimiento de los indígenas. En el caso de los Otis somos 305 autores y en el caso de los parameros 185. O sea, son básicamente son libros escritos a muchísimas manos, ¿no? Son muy lindos. Si los quieren, solamente pídanme los enlaces y están en forma digital y se los envío. Se pueden encontrar también en diversas plataformas si ponen esos títulos y son totalmente gratis. No se ha vendido ni siquiera uno ni una sola página. Todo esto es la producción gratuita de una construcción de un paradigma ontoepistémico que definitivamente nos une en toda nuestra Vía Yala con, con amor. ¿M? Otras de las cosas en las que nos hemos involucrado muy recientemente, este es un proyecto que se inició en el diciembre del 2023 y sigue andando, son escuelas autogestionadas que implican la creación de alfabetos en lenguas que no han tenido alfabetos y la creación de libros para ellos mismos. El primero que se produjo, que apenas se publicó, bueno, lo publicamos en Colombia porque en Venezuela todo es muy complicado, en julio del 2025. Fue un proyecto bellísimo en donde ellos mismos hicieron los dibujos, ellos mismos decidieron cómo escribir su lengua, ellos mismos decidieron qué se escribe y qué no se escribe en su primer libro de lectura y bueno, se creó con nuestro apoyo la posibilidad de escribir este primer, bueno, no sé cómo se llamará en México, en Venezuela se llama Coquito o aprendamos a leer en español en mi jardín, etcétera. Es el primer libro de lectura que está definitivamente lleno de conocimiento ecológico tradicional es hecho por ellos mismos. En esta también participó un gentío, participaron por lo menos unos 150 Joti, y bueno, pero los que lideraron la cosa son Gerardo y Lucas, y fue un proyecto bellísimo. Entonces, con todos estos proyectos de investigación-acción, ¿cómo podíamos nosotros verdaderamente producir algunas cosas para saltar, para dar este brinco desde las comunidades locales hasta la academia? Entonces, bueno, por lo menos había tres elementos que fueron muy importantes para nosotros en este bosquejo de la ecogonía, que fue una palabra que nosotros mismos, como ustedes verán en una lámina siguiente, la acuñamos y que sí hemos publicado cosas de ese tipo de cosas, de ese tipo de proyectos. De lo que ustedes vieron antes, nosotros hemos publicado prácticamente nada de la construcción colectiva del conocimiento. Estamos empezando a hacerlo porque nos parece que está siendo importante y desde perspectivas políticas para el norte global, yo creo que va a ser importante empezar a publicar cómo se hacen desde el sur diferentes cosas. Pero básicamente teníamos una cantidad comprensiva, imbrincada de datos ecológicos entre los OTI, cómo se articulaban con el paradigma de la conservación biocultural, que es entendido por la academia y por el discurso global. Todo el mundo entiende qué es eso en este momento, a partir de aspectos muy causales, muy radicales, donde se generan estas formas de conservación ecológica biocultural dentro de las comunidades y que puede recuperarse para extrapolarse a otros lugares. Y por otra parte era comprender esa poiesis, esa forma masónica asociada a sus valores, asociada a cómo se construyen los paisajes bioculturales, a partir de esa ética que ya nos habían enseñado, por lo menos por los últimos 15 años, del cuidado y amor. Entonces, entender.
cómo es esa espiritualidad como forma más grande de conciencia. Allí acuñamos ese término que lo llamamos ecogonía. ¿Y qué quiere decir ecogonía? Bueno, si ustedes piensan en antropogonía, son por lo menos los discursos, las narrativas para explicar la creación del hombre. Si piensan en cosmogonía, son las narrativas, los discursos para explicar la creación del cosmos. Ecogonía nos parecía a nosotros que era un término que faltaba en la ecología, y es cómo entender las diversas maneras, de dónde se originan los valores que explican las articulaciones que tienen los diferentes grupos, las diferentes personas, los diferentes gobiernos, las diferentes entidades, las diferentes instituciones, con lo que nosotros hemos llamado procesos ecológicos, procesos naturales, procesos de lo que, bueno, que en realidad, si usted lo lleva a los términos, a términos exclusivamente etimológicos, es nuestro hogar, nuestra casa, pero que se ha conocido fundamentalmente como la naturaleza, lo que creemos que está afuera, que no es mentira. Los indígenas nos reclaman permanentemente que la naturaleza está dentro de nosotros. Y básicamente, ¿qué era el interés? Describir, comprender y explicar cómo son esas causas. ¿Cuáles son los nodos articulatorios? ¿Serán materiales? La gente conserva la naturaleza o conserva lo que está afuera de nosotros, las diversidades, las plantas, los animales, porque son útiles o porque son importantes solamente en sí mismos, intrínsecamente importantes. O hay aspectos también espirituales. ¿Cómo son esas interrelaciones? ¿Cómo son esas funciones? ¿Cómo son esas dinámicas? Nosotros hemos explorado esto entre los indígenas Oti con cierta profundidad a partir de por lo menos, no sé, en los últimos 25 años, y hemos llegado a estas conclusiones que compartimos con ustedes ahora. Los bosques y los cuerpos, para ellos, son objeto de procesos similares de construcción permanente. Sus dinámicas. ¿Y por qué bosques? Bueno, porque ellos habitan los bosques, porque ellos están en bosques, en ecosistemas boscosos, ¿no? Sus dinámicas de conductas, de ideologías y de prácticas que son biosféricas, porque para ellos la palabra naturaleza ni siquiera existe. No existe una esfera diferente a la esfera cultural o sociológica que necesiten, ¿cómo se llama? Denominar naturaleza. Para la mayoría de los indígenas en el mundo entero, que son definitivamente por lo menos unos 50 millones de personas, no existe la palabra naturaleza en sus lenguas. Ha sido una extrapolación macabra también del sistema hegemónico, enseñarnos a nosotros que la naturaleza está fuera de nosotros, cuando verdaderamente está dentro. Piensen solamente en el cuerpo humano. Está ya definitivamente probado que somos por lo menos 60% de microbioma. Cada ser humano tiene un 60% de microbioma que es diferente del ser humano que está al lado suyo. Entonces somos verdaderamente individuos. Y eso es lo que los indígenas nos dicen permanentemente, no lo somos. Entonces, entender estas esferas iluminan la ecogonía Joti, basado en esto. Ellos lo llaman en su lengua chacuán, que significa amar y cuidar todo lo que nos rodea, el amor otra vez. Desde la perspectiva de ellos, si no se practica el amor, la destrucción y la aniquilación total, ¿qué es lo que está pasando con el cambio climático? Van a ser un resultado inevitable. Y básicamente, la esfera de vida esencial, que es la que tenemos que preservar, nos va a sacar de la tierra. Vamos a dejar de habitar la Tierra como especie, como forma diferente de expresión de la vida, va a desaparecer. Nosotros somos recién llegados, apenas llegamos hace 150.000 años, ¿no? Entonces, si pensamos en que muchas plantas y animales tienen millones y millones y millones de años en la Tierra, nosotros somos apenas unos seres recién llegados que hemos, de manera muy pragmática y muy destructiva, tratado de aniquilar y considerar recursos lo que nos rodea, ¿no? Y fundamentalmente por los últimos 300 años, significativamente desde que la ciencia se instaura como la forma de verdad más significativa para el mundo entero, para el norte global. Para los Otichocuán, no, cuidar y amar tiene que estar arraigado en todo, en los movimientos, en las dinámicas de casa, comida, etcétera. Entonces, ¿por qué? Les voy a decir que encontramos que hay por lo menos 8 elementos muy interesantes, 8 principios que están acuñados en su lengua, pero que están subsumidos en muchas de las actividades que ellos hacen cotidianamente. Básicamente es esta noción, mame, todas las cosas están interconectadas. Esa realidad que nosotros queremos ver como fuera de nosotros está verdaderamente adentro de nosotros. Entonces hay una complejidad y básicamente una imposibilidad
de extrapolar algunas categorías en las lenguas indígenas y no se crean, no solamente indígenas, también en muchas comunidades campesinas. En el caso de los parameros, a nosotros también nos pasó significativamente que había palabras que se traducían de maneras diferentes para explicar dinámicas diferentes, a pesar de que era todo en español. Entonces, básicamente, es esta idea que la mente no está divorciada del comportamiento. Decir es hacer, y no hay una diferencia ni ontológica ni epistemológica. Por eso son ontoepistemológicas. O sea, lo que nosotros creemos que es solamente mental y físico termina siendo también espiritual. ¿No? Eso es una de las esencias. Para ellos, el mundo está dividido en tres esferas, que es una cosa que a lo largo de todo nuestro Abya Yala lo vamos a encontrar. En algunos grupos son tres esferas, que es muy común que lo encontremos en las narrativas mesoamericanas. En algunos otros grupos hay nueve esferas. En el caso de muchos amazónicos son tres esferas. Estas tres esferas están articuladas por árboles. En el caso de los árboles que son endémicos muchas veces y que solamente se encuentran en las Amazonías y que están permanentemente dándonos vida. Desde la perspectiva de ellos, en el mundo entero estamos permanentemente compartiendo aire, agua, savia de plantas, leche materna, sangre. Es básicamente imposible dividir esas esencias y no entender que esas esencias permean nuestras vidas. Y tenemos, porque sí, cuidar esas esencias porque son las que sostienen la vida y son las que permiten que otras entidades, no solamente los seres humanos, sigan cohabitando esta esfera que llamamos tierra. Bueno, las que ustedes ven ahí son las especies que sostienen la Tierra en cada una de las esferas de vida, que para ellos se llaman Cho, que es como el cielo, Ne, que es la esfera perceptual donde habitamos nosotros en este momento, de la que estamos hablando en este momento, Nequa, que es el inframundo, ¿no? Entonces, bueno, esa ideología, aun de la interpretación de esencias, en este caso agua, aire, etcétera, es cotidiana también para nosotros los seres humanos. Estamos permanentemente alimentándonos, poniendo cosas en nuestros cuerpos, estamos alimentándonos no solamente a través de cosas materiales que comemos, sino también a través del aire, a través del agua, a través de las esencias, a través, por ejemplo, del sudor, también las esencias humanas son importantes, a través del semen, por ejemplo, a través de muchas de los procesos fisiológicos de nuestros cuerpos que están muchísimas veces asociados no solamente al microbioma, sino a todas las cosas que permitimos que penetren en nuestro cuerpo. Entonces, esa forma de ser y estar son, desde la perspectiva de ellos, sagradas, que es la segunda, el segundo principio fundamental. Respeto y sacralidad. O sea, si ustedes etimológicamente, ¿cómo se llama? Entienden esta palabra, ñe, ñe significa decir o pensar, y los dos generan un comportamiento, ¿no? Entonces, en esa forma sacra de estar en el mundo se articulan muchas cosas, que para nosotros era muy difícil entender cómo puede ser sacro un acto, por ejemplo, de cacería, en donde uno mata a las presas. Ya van a ver por qué, porque esos eventos de subsistencia están sacralizados a través de la gratitud, a través de la hiperconciencia de que nosotros no estamos aislados. Entonces, nosotros tenemos que contribuir con esta forma de vida a partir precisamente de cuidar y amar lo que nos rodea. No a partir de la acumulación, que es el sistema capitalista que siempre nos dice que es lo que tenemos que hacer, ¿no? No a partir de tomar más de lo que necesitamos, sino a partir de generar esta conciencia de que sí, necesitamos matar, pero necesitamos matar para vivir a partir de reproducir otras vidas. No necesitamos matar para tener millones y millones y millones de dólares en un banco. ¿Mm? Son dos dinámicas muy diferentes de estar en el mundo. Entonces, bueno, ustedes van a ver que en toda forma de horticultura, de cacería o de agroecología, como se llama ahora, nosotros lo hemos cuantificado y hemos llegado, pues hay muchísimas especies involucradas en esta, formas de pesca, forma también de recolección de diferentes otras entidades, como pueden ser los hongos, como pueden ser plantas, como pueden ser artrópodos, etcétera. Para ellos son formas sacras de vivir nosotros, pero también de crear dinámicas ecológicas diferentes, porque al sacar algunas entidades y permitir la presencia de otros, permitimos la vida de manera circular. Entonces, articularnos a esta forma de vida de una manera consciente, de una manera agradecida, pero de una manera que permita solamente la reproducción de la vida, no la acumulación, qué sé yo, grotesca de lo que en Occidente se ha llamado recursos y para ellos son otras formas de sujetos
que tienen formas diferentes. Entonces, el tercer elemento que es muy, muy, muy interesante es Void Mind, que es básicamente todo se está moviendo permanentemente. Una noción dinámica de la vida, una noción dinámica de la preservación de la vida. Los contextos de movimiento son muchísimos, son múltiples y son relativos, ¿no? Dependen del lugar donde está. Por ejemplo, la Tierra entera, estas tres esferas que yo le mencionaba, están moviéndose constantemente. Está moviéndose en dirección contraria al reloj, el cielo y el inframundo, y en dirección al reloj, el mundo en el perceptual en el que nosotros habitamos. Pero son esferas que se mueven constantemente. Estamos suspendidos en una masa de agua, de acuerdo a la realidad de los Oti, que es verdaderamente muy, muy lindo, muy fantástico. Pero se mueve el cosmos, se mueven las personas, se mueven los sujetos y se mueven las interrelaciones sociales con el entorno. Como ustedes ya van a ver en las láminas siguientes, las personas y los sujetos no están solamente, ¿cómo se llama?, referidos a los seres humanos, a los Homo sapiens. Son sujetos muchas otras entidades del cosmos, muchos de los que nosotros llamamos animales y plantas son tan sujetos como nosotros, pero también son sujetos el sol, es sujeto también el agua, etcétera. Entonces el cosmos entero se mueve siempre, distribuyendo y haciendo circular la savia, el agua, el sol, que penetran nuestras esferas, pero circulan también las ideas, circulan también los microbios, los patógenos, los pensamientos, los sonidos, las enfermedades y muy significativamente circula el amor por todas estas esferas. Entonces, la ecología de ellos, como yo mencionaba, está basada en esos movimientos a través de la selva, ¿no? Ellos lo llaman Chomalebo. Y hemos mostrado que nos ha parecido fascinante que a pesar que estas dos láminas de aquí, que parecen ¿cómo se llama? Muy inofensivas, son muy significativas para mostrar cómo se construye la selva a partir del amor. Lo que está aquí es la producción. Ellos dedican muy poco tiempo a la agricultura, como ustedes ven aquí, solamente un 17%, 19%. Este trabajo surgió a partir de 3 años de cuantificar sus conductas ecológicas, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el 19% de su tiempo los OTI lo dedican a la agricultura. Sin embargo, el 71% de las cosas que consumen vienen de la agricultura. Esta no es una lógica capitalista, si ustedes lo piensan, no es una lógica neoliberal. Porque si ustedes notaran que ustedes producen mucho más, la inversión de tiempo sería diferente. Dedicaríamos 80%, 81% del tiempo a producir y no sencillamente, básicamente, a ser felices, a pasarla bien, en actividades que son las que describen más la identidad de pertenencia de los OTI, que es la caza, la recolección y la pesca. Con caza, recolección y pesca, ellos producen muy poco de lo que consumen, pero son esas las actividades a las que dedican muchísimo más tiempo. Muy significativo para nosotros esos encuentros. Por otra parte, ¿cómo se ven ellos como alteradores de eventos creativos? Cada vez que cazan y cada vez que cosechan y dispersan semillas, cómo manejan las palmas, cómo manejan los coleópteros, cómo cultivan claros naturales del bosque, cómo cosechan algunos artrópodos. Definitivamente, por las voces de ellos, en las traducciones de ellos, no hay ambientes pristinos, no hay configuraciones fijas. Lo que hay verdaderamente son espacios de vida en los que nosotros nos articulamos para crear más vida, ¿no? Y claro, si alguien está interesado de esto, sí hemos publicado cómo son estas alteraciones y cómo son las diversas cosas, cuáles son las diversas especies que ellos utilizan. Las macrocategorías son impresionantes, o sea, por ejemplo, plantas de construcción tienen por lo menos 294 especies, plantas, por ejemplo, de tecnología hay 245. Y en este caso nos estamos refiriendo solamente a plantas, solamente a plantas arbóreas además, no a hierbas o a lianas o a bejucos, que son plantas pequeñitas. Este proyecto estuvo muy concentrado en plantas grandes, en las plantas que producen la estructura, la riqueza y la configuración de los bosques. El cuarto elemento, porque ya se me está acabando el tiempo, disculpen, lo voy a tratar de hablar rapidito, es la transformación de la materia. Existen posibilidades muy claras de transformar las estructuras, de hacerlas creativas o de hacerlas destructivas. Y eso está muy codificado en su lengua. Voy a ir rapidito, pero la transformación de los espacios ecológicos, de los biomas, así también como las personas mismas, esas transformaciones son sin fin y pueden generar bien como pueden generar maldad.
no es solamente la circulación bondadosa de las cosas. El amor se puede traducir en odio. Sí, lo que genera, lo que está en la base de los principios generadores de la vida, se transforman y se convierten en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ha estado también teorizado por algunos ecólogos como Wilson, por ejemplo, en la biofilia, y entender que todas las formas de vida son una metamorfosis y son una forma de interacción y de creación. Si ustedes recuerdan, la biofilia es básicamente el amor a la vida. Y es de esa manera en la que nosotros, en términos ecológicos, podremos hacer el salto desde América del Sur a través de constructos teóricos de la biofilia a la, ¿cómo se llama? A la ciencia del norte global. El otro elemento es que no existe nada individual. Uriyana Mahadi básicamente significa todo tiene sentido cuando está junto, cuando estamos juntos. Es una falacia pensarnos y creernos individuos. Hay una hiperconciencia de que nuestra condición es social, no individual. ¿Eh? Básicamente todo, incluidos nosotros mismos, somos una configuración a múltiples manos. Y esa conciencia, esa hiperconciencia es la que genera, que también se ha encontrado en muchos otros. Hay, por ejemplo, un autor, Mondragón, mexicano, que habla mucho de esto, es un antropólogo. Y así como Mondragón, para los Otis, nosotros no somos divididos, no somos individuos. La palabra individuo significa que no nos podemos dividir, pero desde la perspectiva de ellos, nosotros sí nos podemos dividir. No tengo tiempo para hablar de eso, lastimosamente, pero hasta las partes más intangibles de nosotros, como nuestras almas, son divisibles, ¿no? Entonces, bueno, estas son partes un poco muy abstractas, muy teóricas, que si alguien quiere, pues podemos dedicarnos unos minutos más cuando empiece la conversación para hablar de esto. Pero el elemento significativo de esto es esta condición subjetiva del universo, el extrapolar nuestra condición humana como la capacidad de lógica, la capacidad de razonamiento, la capacidad de voluntad, la capacidad de cambio. No solamente extrapolar estas cosas, no solamente al Homo sapiens, sino a muchas otras entidades. Y cuando esa extrapolación se da, la horizontalidad de vida está adjudicada. O sea, nosotros conversamos con plantas, animales, bacterias, ríos, el aire, y todo lo que existe en el universo de manera horizontal. Dejamos de ser la especie más importante y empezamos a ser solamente un nodo articulador en el concierto de la vida, ¿no? Entonces los sujetos son personas dotadas de conciencia y esos sujetos pueden ser animales, plantas, estrellas, hongos, aguas, piedras, etcétera. Hay una miríada de sujetos que viven con nosotros contemporáneamente. Si nosotros hacemos que esta noción salte desde la cotidianidad de la Via Yala a la academia, la posibilidad de quebrantar la lógica y la razón que ha reinado en la lógica del norte global empieza a entenderse como verdaderamente irreverente y radical. Es ir a las raíces. ¿Quién decidió que plantas, animales, hongos, aguas, piedras no tienen conciencia, no tienen volición, no saben lo que está pasando? Fuimos nosotros. Fue a partir de la academia que se decidió todo eso. El séptimo elemento es que la metáfora clave de estar vivo está basada en la cooperación. Si ustedes ven la evolución, la teoría evolutiva está basada básicamente en que el catapultador del cambio es la competencia, ¿no? Bueno, los indígenas, así como muchos biólogos, no es solamente un discurso que dicen los indígenas y los campesinos. Hay muchos biólogos que también están empezando a decirlo. Fundamentalmente algunas biólogas bueno, Mike Loris lo descubrió en los años 60 y empezó a hablar de la cooperación como un aspecto de la simbiosis de los diferentes nodos de articulación de plantas y animales, bacterias, micorrizas, etcétera, basados en la cooperación y no en la competencia. No solamente lo decimos nosotros, lo está empezando a decir, por ejemplo, Simard, y lo está empezando, probablemente ustedes lo han leído con el árbol madre.
esta científica canadiense, pero también los feromones y muchas otras formas. Básicamente la participación y la cooperación en la existencia del hombro, del otro se extiende a todo lo que existe, ¿no? Es un poco empezar a entendernos de manera muy humilde para empezar a resquebrajar el cambio climático, ¿no? Y la otra cosa que es muy importante entre los OTI es esta noción que algunas veces es angustiante de que tenemos que esforzarnos por hacer siempre el bien, por ser moralmente bueno, por ser mente correcto. Ellos lo dicen cotidianamente. Nos portamos bien, tomamos del bosque solo lo que necesitamos. Y en toda la fase de la creación y la fabricación del cuerpo, de la persona, de los niños, así también como todos los pequeñitos animales al nacer y todas las pequeñitas plántulas, necesitan tanta energía como necesitamos nosotros. Es esa hiperconciencia de que compartimos la realidad vital. Eso ustedes lo van a encontrar en muchos otros discursos, en los enlaces pragmáticos de la biota. Si vamos a esto, a lo que nosotros encontramos en los bosques, estos son nuestros números y esto sí está publicado de los bosques de la Amazonía, de los pedazos de bosque que utilizan los OTI, encontramos que la diversidad alfa y beta es la más alta para el norte del Amazonas y son pedazos de bosques en hectáreas. Nosotros estábamos estudiando de manera sistemática 4 hectáreas de bosque. Encontramos que a pesar de que los OTI lo utilizan diariamente, no llegamos nunca a una síntope. O sea, los bosques son de una riqueza impresionante a pesar de que sean bosques manejados y utilizados cotidianamente. Nos articulamos también con otros científicos que han utilizado estas metodologías, no enlazadas a los grupos humanos, sino exclusivamente a entender la riqueza de los bosques amazónicos, y hemos encontrado que los bosques que utilizan los OTI utilizan tienen una gran riqueza botánica y tienen, y bueno, encontramos que explicar esa riqueza botánica, así como lo han hecho otros científicos en otra parte, tiene, sí porque sí, que incluir a los grupos humanos para entender los bosques, no como solamente, y bueno, si ustedes quieren, pues bueno, hay publicaciones al respecto, las podemos compartir, podemos hablar de esto. Me voy a dedicar menos tiempo a esto porque es básicamente, ya hemos publicado algunas cosas de esto, pero son publicaciones, por ejemplo, que en el grupo salió nada más y nada menos que en Science, aunque no hablan en lo absoluto de lo que genera la riqueza biológica de los bosques, no incluyen para nada a los seres humanos, solamente hablan de la riqueza botánica y de cuáles son las especies que conforman eso. Nosotros hemos incluido a los seres humanos y para explicar ese porqué de gran parte de la riqueza biológica, hay que incluir las dinámicas y las formas de ser y estar de muchas comunidades indígenas. Nosotros no estamos diciendo que es lo único que explica la riqueza biológica. Estamos diciendo que tenemos que articularnos, que tenemos que dejar de ser tan arrogantes como seres humanos y creer que absolutamente todo está en manos de la biología. Cuando entendemos ahora que por siglos de siglos de siglos la Amazonía ha estado cohabitada por diversas especies, entre ellas el Homo sapiens. Eso es básicamente lo que nosotros decimos. Y bueno, tenemos algunas cositas para compartir en términos más botánicos. Pero bueno, la conclusión final es que los bosques de la Amazonía son solamente naturales, son solamente culturales, o serán más bien verdaderamente bioculturales. Definitivamente es así. La continuidad pragmática y conceptual de la biosfera entre los amerindos nos lleva a cuestionar si se puede hablar solamente de naturaleza y solamente de sociedad como si estuvieran separados. En realidad están verdaderamente unidos cotidianamente, ¿no? Y aquí me llevo solamente a traer esta reflexión del cuidar y amar, porque si nosotros vemos en Argentina y en todos los países de nuestra Via Yala, hay gente que ha dicho lo mismo en otras voces, en sus lenguas, pero básicamente dando el mismo mensaje. Necesitamos cuidar y amar todo lo que nos rodea para poder, ¿cómo se llama? Dar fe a la posibilidad de no destruir la vida y de cambiar el cambio climático. Y bueno, más recientemente, solamente en el 2025, junto con nuestro querido Felipe, participamos en un congreso en el 2025. Es la primera vez que en muchos años puedo participar en un congreso de la SOLAD, del grupo de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, y allí indígenas mismos proclamaron la importancia del amor. Desde Colombia, una chica en Vera, Natalie, desde Argentina.
una señora bellísima, Magda Choque, o Macahuaca, desde el fondo del sur. Fíjense, por ejemplo, Natalí lo hizo desde el norte de Sudamérica. Magda lo hizo desde el sur de Sudamérica hasta la Argentina. Y un sabio maya, el doctor Daniel Matul, lo hizo desde Centroamérica. Básicamente la plenitud de la vida está basada en el amor, en el cuidado de la vida. Somos un solo corazón. Entonces, tres mensajes mínimos ya para terminar. La separación de naturaleza, humanidad, persona es una muy conveniente invención teórica desde el norte global. Nosotros publicamos un artículo en donde se ve la separación ontológica de naturaleza y cultura, por lo menos por los últimos 3000 años en la tradición occidental. Todo es colectivo, nada es producto si no tiene sentido individual. Y los nodos del lazo de amor son una expresión real de estrategia que preserva la continuidad de la vida. Para concluir, con algo que es muy familiar a ustedes, básicamente esta es una forma de construir muchos mundos dentro de un mundo. Estas materialidades nuestras son epistemologías del sur, son ontoepistemologías del sur, son ecologías del saberes, son también zapatistas. Y para concluir con esto, lo que decía un indígena, Marcos Yule, un líder nace, somos la extensión de la tierra y vamos a pensar desde el corazón y desde el corazón de la tierra. Eso somos. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Egle. Muchas gracias por la maravillosa presentación. Como hay que siempre será un gusto escucharte, sobre No todo te por esto. escuchamos, Felipe. No te escucho. ¿Me escuchan ahí? A ver. Hola, 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 Yo hola. sí, yo sí te escucho, Ah, Felipe. ahí me Mejor. escuchan. ¿Sabes Listo. qué? ¿Ahí Tal me vez, escuchan bien? Hola, hola, yo hola. creo, yo creo que Sí, tienes ahí que. te escuchamos. Ah, ok, chévere. Buenísimo. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, decía, te agradecía, Egle, por esta maravillosa presentación. Siempre es un gusto escucharte porque más allá de las cuestiones académicas que pues haces, que le has hecho mucho aporte desde, desde la etnobiología, desde las cuestiones bioculturales, desde la etnoecología, al respecto pues de esto que siempre decimos, ¿no? Tratar de caracterizar los conocimientos locales, de entender pues cómo existen otras maneras de entender la naturaleza. Eh, Justo nos muestras que otras maneras de hacer etnobiología son posibles. Eso no sé si lo sepas o no, pero mucho de esto, del lema que agarramos para el Congreso Mexicano de Etnobiología que hicimos hace 10 años, en 2014, eh, pues retomando un poco esta frase zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos y otras formas de hacer las cosas siempre son posibles, pues también fueron inspiradas en tu trabajo, ¿no? Pues otras formas de hacer etnobiología son posibles. Y creo que nos muestras de una manera bien linda, bien desde acá, desde el corazón, de cómo es posible trabajar colaborativamente, seguir generando ciencia. Digo, nuestro papel como científicos, como investigadores, investigadoras, eh, eh, tiene un fuerte peso todavía ahí, pero bueno, que eso no lo es todo, ¿no? Mm, Ese estar en esta comprensión de lo global, pues siempre es muy interesante. Y bueno, ya no sí. quiero tomar mucho más tiempo yo, más bien quisiera ceder y ahí te pido me ayudes, Manu, para pasar el micrófono a los miembros tanto en la sala como en la virtualidad, de si hay algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, Felipe. Para mí siempre es maravilloso compartir, especialmente bueno, tú sabes, yo tengo el corazón en nuestra Vía Yala. ¿Ahí me escuchan? Creo que sí. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Egle, por esta plática. Creo que fue muy impresionante para todos. Recuerdo también cuando hablaste un poco de ello en el Congreso en Guatemala y desde esa vez quedé también muy impresionada con tu trabajo. Creo que en la plática de hoy, lo que me queda
un poco más profundo a mí es el pensar, como decías, qué estamos compartiendo, qué conocimiento estamos compartiendo con la academia. Y yo creo que también es pensar un poco sobre la importancia que tienen nuestras palabras acerca de qué estamos reproduciendo. Entonces, al menos nosotros, o al menos yo que estoy iniciando un proceso también de investigación, yo creo que pues me hace pensar acerca de qué conocimiento quiero reproducir, qué prácticas quiero reproducir y hacia quién están dirigidas. Entonces, pues más que una pregunta, es un agradecimiento por por incentivar la autocrítica acerca del conocimiento que estamos reproduciendo y hacia quién. Gracias, muy linda. Sí, así es, eso es bien importante. Nada más tu comentario ya me hace pensar que fue bien significativo compartir con ustedes. Un poco esa es la idea, sembrar esa cosita en las mentes y cuerpos jóvenes de toda Yala, además para revalorizarlos, porque escuchamos en estas cosas lo que muchos de nuestros abuelos han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿En línea hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Gracias. Eh, Quería dar una pequeña opinión, pequeño aporte a esta gran charla. Eh, Me parece que sus palabras fueron muy sentidas, ¿no? Desde el fondo del corazón. Creo que es el fin como tal de las cosas. Creo que como decían algunas frases por ahí, muy pronto, en un futuro no muy lejano, el norte será el sur y el sur será el norte. Lo que, todo lo que tú nos acabas de decir, más adelante van a tener las repercusiones porque nuestro pensamiento latinoamericano no es muy bien conocido a nivel mundial. así es. Pues llamándolo precisamente por la parte cultural, ¿no? De cientos de años que llevan otras culturas como las europeas. Entonces siempre pues nos opacan en ese sentido y esa industrialización nos ha llevado a que quedemos como escondidos, ¿sí? Escondidos en medio de la selva, pero que estamos ahí, pero que debajo de esas hojas no nos pueden ver y que piensan que no hay conocimiento. Resulta que sí lo hay. Y ahí es donde está la base de todas las cosas que los que están en el norte en este momento son los que la disfrutan. Entonces, nosotros nos queremos hacer sentir, es lo que yo pues me doy a entender desde tu charla, que queremos que nuestro pensamiento latinoamericano despierte esas mentes que están de pronto, que no nos escuchan, que esos ojos están de alguna manera mirando hacia otros lugares, hasta de pronto mirando hasta fuera de nuestro planeta y no miramos hacia nuestro ser, ¿sí? Y los que hemos logrado los que han logrado conectar con la naturaleza se dan cuenta de que solo somos un solo ser, ¿sí? Nos conectamos entre todos de manera indivisible y que de todos nuestro ser está compuesto de diferentes partículas, ¿sí? Entonces, si me dividen a mí, están dividiendo a diferentes seres humanos que han estado dentro de mí desde hace miles y cientos de años atrás y nosotros debemos de preservar y cuidar esa naturaleza, ¿sí? Entonces pienso que las culturas indígenas, las culturas que existen en nuestro Latinoamérica, eh, tienen un gran valor, ¿sí? Y una cosa de ellas es que el yagé, una planta sagrada, la ayahuasca, nos ayuda a conectar, ¿sí? Aquellos que somos de mentes cerradas, listo, nos sumamos un yajecito, una ayahuasca, nuestra imaginación cambia, ¿sí? Nuestro pensamiento se ve vulnerable
Y es de ahí donde nosotros nos damos cuenta que podemos conectar y podemos sentir que la naturaleza tiene vida como tal, como los seres Mm, inertes, como mencionabas, como las mismas piedras, ¿cierto? Que a veces nosotros pensamos y a veces hasta en las mismas calles vamos y las pateamos. mm, Quítate de aquí, estás haciendo estorbo. ¿Por qué? Porque detrás mío viene la industrialización, la pavimentación de nuestras vías, ¿sí? Todo lo estamos tapando. Pero ¿es por qué? Porque nosotros de pronto no nos damos cuenta y no caemos en conciencia de que detrás de todo, el mismo ser humano que está conectado con la naturaleza y que aprende empíricamente, directamente la naturaleza, es, es, es un sabio que lo conoce y lo sabe todo. Muchas cosas que de pronto nosotros desconocemos, que a veces solamente decimos que en la academia lo podemos aprender y muchas veces no es así. ujú, Hay personas que lo saben y ya lo han tenido en sus vidas, en sus campos, en sus trabajos, en sus tierras, con sus cultivos de plantas, de animales, ¿sí? En sus huertas, en sus chagras. Entonces, eso es conocimiento, eso es una ujú. forma de ver nuestra vida. Y pienso que deberíamos seguir profundizando y seguir haciendo de que ese pensamiento filosófico latinoamericano sea reconocido a nivel mundial como se está haciendo, ¿sí? Porque debemos de enseñarles a gobernar el mundo. Pienso que debemos de enseñarles a gobernar el mundo porque así como se está haciendo, eh, se está terminando, se está acabando. Miren el Ujú. calentamiento global, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, ¿sí? Esos cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, aquí en nuestro departamento, el corazón verde a la entrada de la selva de la Amazonía, donde me encuentro en este momento, estamos aquí en lluvias y sol. Mm, Cuando temporadas en estos momentos son, pues no son combinadas. Si es lluvia, es lluvia, si es sol, es sol. Entonces imagínate lo que está sucediendo por la ambición y ese pensamiento cerrado que muchas veces nosotros no dejamos que en nuestros ideales ingresen otros, porque nos volvemos egoístas, ¿cierto? Entonces, desde ese punto miramos que hay diferentes nodos que nosotros a veces rompemos, que no dejamos que mm. se articulen. Sí. Pensaría que la gobernanza debería también de llevar en su parte política las enseñanzas que vienen desde la raíz, desde las bases. Entonces, a mí me parece que debemos seguir avanzando, porque lo que decía en ese pensamiento, que muy pronto el sur se convertirá en el norte, yo creo que en algún momento va a llegar. Sí, muchas gracias. También porque mencionaste a las plantas, que son nuestras maestras, algunas plantas fundamentales de toda la Vía Yala que bueno, son maestras, son verdaderamente no solamente sujetos y entidades, sino que nos enseñan en tantos contextos. Muchas gracias. ¿Hay alguien más dentro de la sala virtual que quiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, soy Esperanza Terrón de la Universidad Pedagógica Nacional y pues quisiera agradecer a los organizadores de este seminario, maestro Felipe, maestro Manuel, a todos los que nos han invitado a participar, pues por estas grandiosas conferencias y sobre todo pues muchas gracias a la doctora Eagle, ¿sí? Por compartirnos esta extraordinaria investigación que ella ha realizado y darnos cuenta de todos los saberes, conocimientos que están en la cosmovisión de nuestros hermanos Yoti y de otras cosmovisiones también que no nos imaginamos que existen, pero que están allí y que cuentan con una gran cantidad de saberes y conocimientos pues que son, como bien lo decía, que son eh, donde se desconoce precisamente a quienes los han domesticado, ¿no? A quienes los han venido de generación en generación, trayendo consigo en la memoria para poder compartirnoslos.
y que usted, ¿no? Con todo ese trabajo, porque se ve que hay un gran trabajo detrás, pues también nos haga ese gran favor de compartirnos, ¿no? Creo que es una gran posibilidad como, bueno, nos da muchas posibilidades como educadores, en mi caso que soy pues educadora, que soy pedagoga, para también ayudar a quienes están trabajando con nosotros como estudiantes a comprender estas otras realidades y darnos cuenta de que hay posibilidades de cambio, de hacer ese tránsito civilizatorio como lo maneja o como bien lo dice nuestro querido colega Felipe Reyes, ¿no? Ese tránsito civilizatorio del eurocentrismo hacia una vida más amable, más saludable, más humilde, eh, cruzada por ese amor, ¿no? Por ese amor que usted ha venido, que ha enfatizado en toda esta presentación. Pues más que nada, pues no es una pregunta, sino es un gran agradecimiento a compartir estos conocimientos, este gran trabajo que ha venido realizando y pues yo me quedo muy enriquecida con todo ello. Muchas gracias y felicidades por su excelente presentación. Muchas gracias a ti, de verdad que me alegra y yo sé que algunos de ustedes, como Lorena, nos tenemos ya, por lo menos, concha, le parece mentira, más de 10 años conociéndonos y bueno, la verdad es que para mí articularme con México, no sé, siempre es fantástico, yo quiero muchísimo a México, o sea, a todo lo que ustedes hacen, no sé, yo siento mucha alegría cada vez que alguna persona de México me contacta por diversos motivos. Siento una gran admiración por las cosas que hacen, por no sé, por la dignidad con la que se han llevado a lo largo de los años muchas cosas también en México, ¿no? O sea, es para mí una gran alegría. Yo soy la que siente gratitud. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, hay otra participación aquí. Sí. ¿Alguien más? Oh, mándeme. Se escucha. Sí, voy a empezar leyendo el comentario que está puesto allí para compartirlo todos. Dice Lorena Lamilla, agradecer a Eigel por haber tocado mi corazón desde 2014 en aquel congreso de etnobiología. Su forma de acercar el conocimiento y la sabiduría de los Yoti a nuestra vida cotidiana me ha hecho sentir la etnobiología de una manera distinta, más cercana y profundamente humana. Gracias por compartir tanto. Eso es algo que también hay que colocar aquí. Yo también lo agradezco. Quiero decirte, Edel, que mi corazón, para empezar, está conmovido. Mi corazón está contento por lo que hoy está sucediendo aquí, por esta semilla de amor que estamos compartiendo y que nos marca o nos abre puertas y ventanas que estaban cerradas o entreabiertas y no queríamos abrir, para volver a hacer del conocimiento un camino de vida, un camino de felicidad, de alegría, de celebración humana y no un indicador de productividad. Entonces creo que ahí hay muchas cosas que hacer. Es difícil en esta Sí. academia modernizada, en este Mm, hacer del conocimiento un producto, en las soledades de este vivir individual moderno. Es muy difícil sentir y no solo decir que nos mm, hermana, el sentir a la gente que vive con la tierra, que nos muestra maneras festivas, sagradas, poéticas, hermosas, de conocer para dignificarnos todos, vivos y no vivos, humanos y no humanos, en el profundo y sabio tejido de la vida y de la tierra y del cosmos entero. Gracias por esa alegría para los corazones que compartes con nosotros. Nos abres o nos reabres porque en realidad eres portadora de esa sabiduría, de mm, esa gente que siente el latido y vive con el latido del Amazonas, que se hermana con el propio corazonar de los pueblos de Chiapas, que también están vivos,
que nos Sí. recuerdan que la verdadera vida y el verdadero conocer nos debe llevar a la celebración, a la fiesta y a la hermandad. Mm, Pasar de definirnos humanos en el razonar a comprendernos y abrazarnos en el amar es un paso gigante que transforma todo lo que nombramos. Gracias mm, también por esas invitaciones a forjar conciencia distinta, amorosa, que nos lleve a nombrar diferente. Estos ejercicios de lo ontoepistémico, de las otras conjugaciones del nombrar moderno a las que nos estás trayendo, son urgentes. Pero tiene que hacer justamente también conjunciones amorosas, que es también solo en comunidad. La ujú. diferencia es que amar es en comunidad. Conocer Sí. tiene que ser en comunidad también, en donde quepamos todos. Todas las Ujú. formas de conocimiento visibles e invisibles se tienen que abrazar para trascender esta profunda crisis y florecer esta humanidad empobrecida en la que la modernidad trata, pero no ha Mm. logrado apagar la belleza, la poesía, lo sagrado de ser con la tierra. Gracias por lo que nos traes acá. Muchísimas gracias. Ah, gracias a ti, qué lindo. Un abrazo grandote. Otro para Sí, muchas gracias. Sí, seguimos caminando juntos. Bueno, Tocayo. Pues no sé si alguien más tenga, creo que ya agotamos las participaciones. Y bueno, pues si no hay alguien más que quiera participar, yo nada más pues me sumo a esto, Egle, a estas felicitaciones. La verdad que sí es una plática, insisto, que nos toca. Sí, sí, todo esto que comentas nos interpela de una manera directa a todos los que buscamos, eh, pues poder hacer otras formas de academia, poder hacer otras formas de entendimiento, poder hacer, no sé, o sea, pega muchas de nuestros quereres, de nuestros haceres, ¿no? Y sobre todo, pues desde el título que pusiste, ¿no? O sea, hacer este tipo de cosas desde el corazón, creo que es algo muy importante. Y bueno, en el mensaje también para nuestros estudiantes, pues sobre todo también, sí habla hacerlo del corazón, pero también con todo el rigor académico que pues tienes de sobra, ¿no? Y en ese sentido, Egle, pues también te agradezco mucho el tiempo que te tomaste en compartir esto con nosotros. Y bueno, pues no me queda más que agradecer también a este espacio, a mis compañeros del laboratorio taller de procesos bioculturales, educación y sustentabilidad, todo este esfuerzo colectivo que hemos desarrollado para pues, poder acercar a diferentes investigadores, investigadoras, personas que están trabajando desde las comunidades, organizaciones civiles, tratando de hacer de este un mundo mejor. A través de estas charlas, pues poder conectarnos de distintas maneras. Me encanta que gracias a estos adelantos tecnológicos, pues podemos estar sí, conectando eh, sí, Sudamérica, Centroamérica, sí, Mesoamérica, Ciudad de México, Chiapas, sí, Vermont, y sí, poder estar enlazados, ¿no? Creo que eso necesitamos mucho en estos tiempos donde al totalmente. parecer lo que impera es dividirnos, lo que impera es sentirnos como en mundos diferentes, apostarle a las divisiones que tenemos. Y bueno, creo que la única manera que tenemos, no la única, pero sí una de las maneras fuertes, pues es seguir hermanándonos, ¿no? Eh, pues como decían, que el cóndor y el águila pues vuelen juntos otra vez, ¿no? Muchas gracias, Sí. Egle, por esta maravillosa plática. Muchas gracias, Felipe. De verdad que abrazos para todos y bueno, tengo también el corazón lleno de los mejores deseos para todos ustedes. Cuídense mucho y bueno, otra vez pues muchas gracias. Claro. Y pues vamos a seguir juntos. No me queda más que agradecer también a las autoridades que permiten hacer estos seminarios. Gracias por dejarlos hacer y seguramente seguiremos haciéndolos en el siguiente año, en nuestro siguiente ciclo.
con nuevas personas invitadas, siguiendo o tratando de seguir construyendo, pues esto, ¿no? Un mundo donde quepamos todos y todas. Gracias a Buenísimo. todos los Muchas que gracias. colaboraron, departamento técnico, todos los que están haciendo posibles. Muchas Muchas gracias y que gracias. tengan muy buenas tardes.